Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias como de costumbre por sintonizar con nuestro programa y ahora en esta ocasión vamos a avanzar con el estudio de la Palabra de Dios. Como de costumbre miramos las profecías mesiánicas, los oráculos sagrados que apuntaban, revelaban la aparición de un Mesías, de un gran personaje, muy apreciado en el mundo judío, y que venido el cual haría tantas bondades, tantos beneficios a los seres humanos, que nos demostraría el amor de Dios que tiene para con la raza humana. Vamos a ver entonces estas profecías, las repasamos, las miramos con frecuencia hasta que se nos haga familiar. Esto es Isaías capítulo 61 y miraremos el capítulo 42 también. Profecías mesiánicas son algunas de las muchas que tiene el Antiguo Testamento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y ahora miramos el capítulo 42 de Isaías, lo que el Mesías haría en su enseñanza y que estamos aplicando a las bienaventuranzas. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, siempre que haya esperanza va a trabajar por esa caña, o sea, representando a un ser humano. No apagará la vela que humeare, si hay signos de que sea encendida otra vez, va a trabajar en favor de esa vela o de ese ser humano. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Él no se va a cansar hasta establecer su justicia, su enseñanza, su doctrina. En el caso que vamos a mirar ahora, titulamos Bienaventurados los de limpio corazón. Miremos la bienaventuranza según San Mateo nos la cuenta en Mateo capítulo 5. Vemos así, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Esta es la esencia del pensamiento bíblico por la cual el hombre no puede contemplar a Dios. ¿Cuántos filósofos a lo largo de los siglos discutieron acerca de la existencia de Dios, de su naturaleza y especialmente la incapacidad de poder ver a Dios? No podemos por nuestra humana naturaleza pecadora, pecaminosa, contaminada. En la condición en que estamos no podemos ver a Dios. Así fue como se expresó Dios a Moisés cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios y no se le concedió esta petición. Dios le dice así a Moisés: no puede el hombre ver a Dios y sobrevivir. El hombre está incapacitado por naturaleza, no puede contemplar a Dios. Bien, en nuestro caso, Dios quisiera revelarse y lo hace por medio de alguien a quien designa como su representante, quien purifica los corazones hasta que podamos llegar a ser limpios y allí sí poder contemplar a Dios. Vamos pues a mirar algunos textos que nos muestran que hay un camino para poder ver a Dios. Acordémonos que la bienaventuranza decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy no podemos ver a Dios por nuestro corazón contaminado, pero miremos el camino que Dios ofrece para que finalmente podamos contemplar la perfección de Dios. Esto nos lo cuenta San Juan, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice allí:
La ley por medio de Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es la gracia y la verdad de explicar esa ley de Moisés. Y ahora el 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vemos con ello que Dios no puede ser visto, pero a través de Jesucristo es posible aprender acerca de Dios. Y la enseñanza, la doctrina que trae el Nazareno, basado en las profecías del Antiguo Testamento, es que desarrollemos esa capacidad para poder discernir a Dios. Y esto significa una limpieza del corazón. Miremos cómo lo va a expresar en San Mateo capítulo 11, desde el versículo 25 en adelante, la alegría que Jesús tiene de que esta doctrina que Él está presentando, la naturaleza del reino de Dios, no la entienden los sabios, la gente encumbrada de la tierra, sino la gente más humilde. Leemos pues entonces Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dice: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, dando a entender a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó, que así sean las cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero miremos ahora esta expresión: ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Notamos entonces que es el Hijo el que va a revelar al Padre, y por lo tanto el Hijo pide al ser humano que abra su corazón para que Jesús le vaya revelando a ese Dios hasta que finalmente Él lo pueda contemplar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Vamos a ver, en una discusión que tuvieron los judíos con Jesús por el tema de lavado de manos para comer, era un servicio ritual, Jesús se indignó porque estos fariseos exigían que los discípulos practicaran ritos que ellos habían inventado de lavarse las manos ritualmente para acceder a la comida. Y allí hubo una discusión respecto de la contaminación, que quien comía comida sin haber hecho el rito de lavarse las manos, un rito que consistía en una media cáscara de huevo, volcarle agua, la media cáscara al cuenco de la mano, allí sujetarla, tenerla hasta que el agua se derrame hasta la muñeca, que no llegue al codo, juntar las manos y quedaba habilitado para comer. Quien no hacía eso era un inmundo, comía comida inmunda. Noten el concepto. Esto lo miramos en San Mateo capítulo 15. Vamos a ver allí cómo lo expresa la discusión que hubo Jesús entre los fariseos y los discípulos de Jesús. San Mateo capítulo 15, desde el versículo 1, leemos así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Recordemos, no es higiene, es un rito. Respondiendo él les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso forma parte de la ley de Moisés. Pero vosotros decís, ahí viene el cambio rabino de aquella gente del primer siglo: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo podría ayudarte, ya es ofrenda, no te puedo ayudar porque ya es ofrenda ahora, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como mandamientos, como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dice, y a partir de acá viene la parte que nos va a interesar, ya leímos el contexto, y es
cómo el corazón tan inmundo, cómo puede pretender ver a Dios. Miremos para Jesús qué es lo que realmente contamina. No es ingresar comida con manos ritualmente sin lavar, supuestamente contamina, sino lo que contamina es lo que sale del corazón hacia afuera. Miremos pues entonces la definición de Jesús. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta enseñanza tuya? Y él responde: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dice: explícanos esta parábola que nos contaste de la contaminación. ¿Vosotros también sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, a pesar de que estos judíos hablan de manos contaminadas por no haberse lavado ritualmente? Va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto sí contamina al hombre. Y notemos entonces qué cosas son. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vemos, amigos, que en la definición que Jesús hace de un corazón contaminado, ¿cómo puede pretender ver a Dios? Por eso es que hacía falta que Jesús nos enseñara, nos habilitara, nos limpiara, de modo que se cumple la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo nos sentimos, amigos, cuando miramos nuestro corazón y no lo vemos limpio? Cuando en algunos casos hay resentimiento, odio, cuando hay cosas desagradables, Jesús nos lo quiere quitar. Él quiere limpiar lo que hay adentro, para que entonces limpios podamos tener en nuestra conciencia, en nuestra imaginación, en nuestros pensamientos, tener la sensación o la certeza de que Dios está con nosotros, que Él nos perdona, que Él nos limpia. A continuación, quiero contar una historia de la Biblia de una persona que no permitió ser limpiada. Cargó en su alma un espíritu de venganza. Saben, hay muchas cosas que contaminan al hombre, dijo Jesús hace un momento. Lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. Y de adentro salen, ahí dijo, hurtos, fornicaciones, blasfemias, salen muchas cosas feas que contaminan, que arruinan las relaciones. Yo quisiera hablar de lo que es la venganza. Esta es una historia muy triste y es una lección a la vez. Jesús era afecto a contar historias del Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. Voy a invitarles a que me acompañen en Lucas capítulo 4. Cuando Él se dirige a aquella asamblea de oyentes en la sinagoga y a Él le dan el libro de Isaías, abre el rollo, lee el texto del Mesías y luego dice: esta escritura se ha cumplido aquí entre ustedes. Vamos a ver esta expresión allí en Lucas capítulo 4, desde el versículo 20. Miremos cómo sigue ese diálogo. Dice allí que enrollando el libro, después de haber leído Isaías capítulo 61, la porción famosa del Mesías, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, la del Mesías. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les dice: sin duda ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, médico, haz esta tarea aquí en tu propia casa, ya que curas a otros, cúrate a ti mismo aquí en tu casa.
Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y aquí entonces lo que quiero señalar. Jesús era afecto a contar historias del Antiguo Testamento. Y aquí trae dos historias. Y así queremos traer nosotros también una historia que ilustra el principio de Jesús de la necesidad de tener el corazón limpio. Dice allí, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de esas viudas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda pagana en Sarepta de Sidón. Así otra vez, el siguiente ejemplo, nuevamente con una historia del Antiguo Testamento. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino un pagano, Naamán el sirio. Bien, con estos ejemplos y muchos más que Jesús tiene, ahí se muestra que Él prueba el punto con historias del Antiguo Testamento. Esas historias recrean los principios que Él quiere señalar. En este caso usaremos el mismo principio. Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Pero vamos a estudiar por contraste a alguien que no permitió que su corazón fuera limpiado. Cargó un espíritu feo adentro, vamos a mirar los detalles y cómo terminó, para que sirva de lección. Qué importante es abrir el alma, y si hay alguna cosa fea, que afea, que da mal olor en el corazón, acordémonos de la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Jesús puede limpiar, porque al limpiar el alma, el hombre se capacita para poder ver a Dios. Dios va a contemplar solamente a la gente limpia, que se han limpiado, porque ya hemos leído en San Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás, no se lo puede ver. Ya le dijo Dios a Moisés, no puede el hombre ver a Dios y sobrevivir, dada su pecaminosa situación. Miremos entonces en el primer libro de Samuel, ahí tenemos el texto que nos ilustra, no podrás ver mi rostro, dice Dios a Moisés, porque no me verá el hombre y vivirá, o sobrevivir. No puedes ver mi rostro. Y allí se le permitió a Moisés contemplar las espaldas, esa es la expresión que utiliza, es una forma de decir que se vio parcialmente una gloria y una voz que hablaba, pero Moisés no pudo ver a Dios, que él era su deseo, poder mirar a Dios, y Dios le concede, pero no en su plenitud, todavía no estaba en condiciones. El hombre tenía que pasar por un proceso de purificación aquí todavía en la tierra. Miremos entonces a continuación esta historia que impresiona, ¿no? Aparece en el libro de Samuel. Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, una historia famosa, no la vamos a leer toda, extraemos lo esencial. Vamos a hablar del pecado que David, el rey, famoso autor de Salmos, comete violando el 7º mandamiento. Se llega a una mujer casada, Betsabé, comete fornicación, adulterio, y entonces la mujer queda embarazada. Y se entera David allí por medio del profeta Natán. De hecho, la mujer se acerca primeramente y le dice que está embarazada. Quiero contar la historia porque, en verdad, una circunstancia paralela a la historia, relacionada con la historia, es la que nos va a interesar. Luego que David se entera de esta señora vecina que David codició mientras él paseaba en la azotea de su palacio, miró allí al patio vecino, la dama se estaba bañando y David preguntó quién era y le hizo traer. Y allí la violó y la mujer se embarazó. A las semanas ella regresa diciendo que está embarazada y David se ve en apuros. Él, el rey, habiendo tomado una mujer que tiene marido, el marido estaba en la guerra y entonces David no tiene más salida que
hacer que el marido se duerma con la mujer y allí se tape la situación como que el niño que está por nacer pertenece al marido. Y Urías, el soldado, viene y entonces el rey le da el franco que vaya a su casa que quedaba cerca, allí, pocos metros del palacio, la casa del vecino. Pero aquí que tan honesto el soldado no lo hace, duerme con los criados, no se llega hasta ver a la señora, porque para él era muy importante no disfrutar con la esposa si sus compañeros soldados estaban en la guerra y no tenían el privilegio que él estaba por tener de acercarse a su mujer. Así que prefirió quedarse en el palacio esperando la orden del rey por la cual lo había hecho llamar. David quedó chasqueado al día siguiente, no sabía cómo hacer. Imagínense todo un drama tan grave que finalmente obliga a David a emborrachar a ese hombre y darle una carta que fue su certificado de defunción. Entrega esta carta allí al general de la guerra y él va a leer lo que dice la carta. Y en la carta pues aparece la orden a este soldado portador de la carta, mételo en lo más duro de la batalla para que ahí se muera. Una orden horrible. Así que no solamente violó a la vecina, sino que hizo matar al marido. Repugnante, una cosa de lo más horrible, pero por ahí viene la historia que quiero contar, lo del limpio corazón. Lo cierto es que ahora la viuda sabe que su marido ha muerto en la batalla, nadie imagina las razones, solamente Dios lo sabe, y entonces allí es cuando David ahora puede, pasado el tiempo de luto, tomarla como mujer. Era costumbre en aquel tiempo pues que los reyes tuvieran varias mujeres, pero esto había desagradado a Dios, esto no se podía limpiar de esa manera. Así que ahora envía a un profeta, Natán, y el profeta cuenta una historia ficticia, hace que David crea esa historia y allí es prendido y descubierto su pecado. David se ve sorprendido por esa historia y él confiesa que hizo maldad delante del Señor. Bien, no quedó allí la historia. Los parientes de Betsabé son los que van a sufrir las consecuencias y de ellos queremos hablar. Vamos pues entonces a leer segundo libro de Samuel, el capítulo 11, los primeros versículos. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, notemos este detalle, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Bien, ahí tenemos la base de esta historia, pero ahora queremos rastrear a la familia de la mujer. Habíamos leído que ella es hija de Eliam. ¿Eliam quién es? Vamos a buscar en el libro de Samuel también, pero esta vez, el segundo libro, capítulo 23. Versículo 23, se da un listado de soldados que honraron la compañía de David, cuando dice, fue renombrado entre los 30, pero no igualó los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. A quienes Asael, hermano de Joab, fue de los 30, el Nahán, hijo de Dodo, de Belén, Sama Jarodita, Elica Jarodita, etc. Y vemos en el versículo 34, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca. Noten ahora, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Y finalmente 39, Urías, Eteo, 37 por todos. Estos son los grandes campeones que formaban parte del ejército de Jehová. Urías el último, tristemente asesinado por el mismo rey. Pero ahí miramos también a
Eliam, que es el padre de Betsabé, a la vez hijo de Aitofel. Nuestro personaje de estudio va a ser Aitofel. Aitofel es el abuelo, papá de Eliam, Eliam, papá de Betsabé. Este abuelo, ¿qué hizo? ¿Quién es? ¿En qué terminó? Limpio corazón. Todo ello queremos mirar a continuación. ¿Saben, amigos? Acordémonos, estamos siguiendo un principio de Jesús. Jesús traía historias del Antiguo Testamento para ilustrar sus principios, su enseñanza. En las historias del Antiguo Testamento, allí hay situaciones muy ilustrativas, educativas, que enseñan que el hombre pues no debe imitar aquellos errores que los antiguos cometieron, o al revés, imitar los aciertos. En este caso, el limpio corazón, tenga presente, trate de lavar su corazón, busque la ayuda del Señor, no sea que le pase lo de Aitofel, abuelo de Betsabé. Vamos a ver en segundo libro de Samuel, desde el capítulo 15. Este Aitofel llegó a ser consejero del rey David. Miramos acá en el capítulo 15, segundo del libro de Samuel. Versículo 1 se nos habla de la sublevación de Absalón, hijo de David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey David a juicio, Absalón el hijo, le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad tú eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio para que yo les hiciera justicia? Notamos, se estaba ganando el cariño de la gente, pretendiendo que él era el que les podía ayudar, y en verdad él pretendía el trono de su padre. Estaba procediendo como un traidor contra su padre, el rey David. Bien, en ese plan de rebelión subrepticio, allí es cuando consigue que el gran consejero de David, Aitofel, se le sume también en la rebelión. Vamos a mirar versículo 6 en adelante ahora. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón, y era para autoproclamarse como rey. Notamos que allí Absalón está decidido a luchar contra su propio padre. Pero miremos acá, estamos ahora en el versículo 31. Aitofel, que es nuestro protagonista. Ojalá pudiéramos decir que es nuestro héroe. Es el protagonista de esta historia que queremos hablar sobre limpio corazón. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiran o conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, asustado él, y con razón, ya miraremos por qué: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Qué ocurre? En el caso de David, al enterarse que su antiguo consejero, Aitofel, ahora se pasó del bando de los rebeldes de Absalón y ahora es el consejero, él tuvo miedo, porque la Biblia pone a Aitofel casi como un profeta de Dios. Vamos a mirar este texto. Esto va a aparecer en el capítulo 16, último versículo, 23. No por nada David tenía su sentimiento para con el abuelo de Betsabé. ¿Qué ocurre? El abuelo tenía un pensamiento: destruir a David. Había tanto odio, tanto espíritu de venganza, lo que había hecho David contra la nieta. Acordémonos, Aitofel, papá de Eliam, Eliam, papá de Betsabé. Betsabé violada, el marido muerto, y ahora el abuelo quiere tomarse justicia, que es la historia que queremos mirar.
Aitofel se pasó al bando de los rebeldes, Absalón, hijo del rey David, y allí planean una rebelión para apoderarse del reino. David ama mucho a su hijo, él quiere que no se le haga daño, pero al estar Aitofel mezclado, ahora sí tiene temor David porque sabe que ese hombre es poderoso con sus consejos. Lo dice 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Leámoslo. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David, o sea, en tiempos de David, como en tiempos de Absalón. El hombre era una persona muy avesada, muy inteligente en los términos políticos, a la hora de opinar, de aconsejar, como suele pasar con ciertos asesores políticos actualmente. Los gobernantes se rodean de personas talentosas que pueden discernir los movimientos políticos e incluso de otras naciones y lo que conviene hacer para obtener logros, avanzar, ganar espacio e incluso influencia en medio de esos países. Y hay consejeros acertados que tienen su consejo, su palabra oportuna y obedecida a la cual se notan los resultados. Esto es lo que pasaba con Aitofel. Otra vez, Aitofel, papá de Eliam, papá de Betsabé. Aitofel quiere vengarse de lo que le hicieron a la nieta, y es que le destruyeron el matrimonio, le hicieron matar al marido, y el rey David está allí, decimos, campante, rampante. El hombre debe tener su castigo. Y Aitofel entiende que él es el justiciero que le va a aplicar. Y empieza pues de la primera manera sumándose a la rebelión de parte de Absalón. Absalón, por situaciones personales que no tienen que ver con Aitofel, pero Absalón sí tiene odio para con su padre. Y esto se debió en gran medida por un pecado similar al que el padre cometió, pero ahora es el hermano mayor de Absalón, que cuenta 2 de Samuel capítulo 13. Esto es Amnón, hijo mayor de David, hermano mayor de Absalón, hermanastro, quien violó a la hermanastra de ambos, esto es Tamar, hermana carnal de Absalón. Y al haberla violado y luego expulsado de la casa y pedido al padre que haga justicia, que castigue al hermano mayor, el padre no hizo nada debido a que él estaba cargando consigo mismo el pecado idéntico que él había cometido con la vecina, con Betsabé. ¿Cómo podía castigar al hijo si él había sido culpable, David, del mismo pecado que hizo el hijo de violar a un prójimo, a una prójima? Bien, si el padre no lo hace, ¿quién toma la justicia en sus manos? Será Absalón. Absalón, al poco tiempo, al ver la ineficiencia del padre, la inacción de no castigar al hijo mayor, Absalón lo castiga y lo mata. Y no solamente ahora es contra Amnón, sino aún contra su propio padre. Por allí entonces tenemos la historia resumida para entender los sentimientos que se están manejando. Y Aitofel, nuestro protagonista, es el hombre que interviene en los consejos acertados de Absalón contra David, y esto es lo que teme David. En esa circunstancia aparece Usai, arquita. Este señor es otro de los consejeros de David. Y Usai tiene menor vuelo que Aitofel en lo que respecta a los consejos políticos. Y entonces Usai se aparece allí ante David, y David está gozoso de verlo, son amigos, pero le pide un favor. Le dice, amigo, te pido que me ayudes, pásate al bando de mi hijo. Y Usai se sorprende, pero yo soy tu siervo, yo vengo para ayudarte a ti, yo quiero estar contigo. Tu hijo está en rebelión, yo no apoyo la rebelión, yo lo sé, pero quiero que te pases allá, porque ahí está Aitofel, y quiero que desbarates el consejo de ese hombre. Ese hombre es poderoso, tiene discernimiento. Voy a invitar a que leamos el texto nuevamente. No por nada David está muy temeroso, él hace su oración de que Dios intervenga contra los consejos de Aitofel. Habíamos dicho, segundo libro de Samuel, capítulo 16, leemos nuevamente el versículo 23.
Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto en los tiempos de David como ahora en los tiempos de Absalón. Bien, miremos entonces el diálogo tenido entre David y Husai arquita. Capítulo 15, segundo de Samuel, versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dice David: si pasares conmigo me serás carga. Pero si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo ahora, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que allí se dijere. Esto es, estos jóvenes correrían, jóvenes como son, para llevar el mensaje de cuáles eran los planes que Absalón estaba urdiendo, aconsejado por sus inmediatos consejeros, y serían dos ahora: Aitofel, poderoso consejero, y Husai arquita, que se introdujo allí ante el asombro de Absalón. Miremos todavía más. Versículo 37, último del capítulo 15. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Entonces comienza ese diálogo. Lógicamente Aitofel no sospecha qué hace Husai acá, que había sido muy amigo del rey David y ahora pareciera un traidor, apoyando la rebelión de Absalón, hijo de David. Vamos a ver a continuación los consejos que Aitofel da, acertados consejos, le da al joven Absalón. Y a la vez es cumplimiento de los castigos que Dios impone al rey David por el gravísimo pecado cometido de haberse llegado a una vecina casada. Cuando Natán, profeta, amonestó al rey David y le dijo: como tú lo hiciste en privado, esta es la sentencia de Dios. Dios te lo va a hacer en público. Dios te había cuidado siempre de la mano de tu enemigo anterior, el rey Saúl. Ahora Dios no te cuida. La espada siempre te va a perseguir, y extrañamente la espada castigó a la familia del rey David. Una historia apasionante donde se traen las consecuencias de graves pecados cometidos. En este caso, David cometió un gravísimo pecado, en verdad doble: violar a la vecina casada y matarle al marido, para luego traérsela consigo como nueva esposa, en aquel tiempo la poligamia permitida. Pero Dios no lo iba a dejar así, impune, sino que actuó y trae sentencia contra David. En verdad, lo que Aitofel quería, el castigo como abuelo de la nieta humillada, el castigo Dios ya lo estaba dando al rey David. Y era en la persona de la familia, de los hijos del rey David, a quienes David ya no podía gobernar, moralmente estaba destruido, no tenía fuerza moral para corregir en su propia familia. Allí había mucho desorden, hermanos que se matan, unos que violan, terrible allí la situación de los hijos del rey David. Es la consecuencia del pecado que el hombre, el papá, cometió allí con la vecina. Bien, el asunto es que ahora, cuando el profeta Natán, enviado por Dios, amonesta a David, le dice: lo que tú hiciste en privado con esa mujer, ahora yo te lo voy a hacer en público. Porque así como violaste a esa mujer, ahora hombres violarán a tus criadas. En verdad, fue tan repugnante lo que hizo David, porque David tenía mujeres, no necesitaba, tenía hasta criadas también. Allí la cultura de ese tiempo le concedía que, siendo rey, pudiera tener mujeres mientras no fueran casadas, eran solas. Entonces, el harén, que solemos llamar de Oriente, bien, es lo que se observa en la historia de David. Pero se cebó con una mujer casada y eso fue gravísimo pecado. Bien, ahora se cumple la profecía dada por el profeta Natán, y es que
las criadas de David van a ser violadas nada menos que por el propio hijo de David, Absalón. Miremos la historia. Y esto por consejo de Ahitofel. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 20 en adelante. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es el paso inmediato? Y Ahitofel da un muy acertado consejo. Triste, por cierto. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Que esto no es un juego. Tú estás liderando la rebelión, quienes te apoyen se van a jugar por ti. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, cometiendo un pecado repugnante, que el hijo le haga eso a su propio padre. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Bien, ya estamos llegando casi al desenlace de esta historia. Nuevamente, recordamos el argumento de lo que estamos escuchando. Jesús había dicho: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí estamos mirando la historia de un hombre con el corazón absolutamente contaminado. Contaminado de odio, de venganza. Él quiere hacerle daño a David porque él arruinó la familia de la nieta. Le mató al marido. La pregunta que nos hacemos es: ¿estamos autorizados? Es cierto que podemos estar dolidos por situaciones de daño que hemos recibido, pero acordémonos que Dios mismo es el que va a hacer justicia, y de hecho la hizo aún contra David. En el relato que Natán el profeta le hiciera a David, habiendo cometido el pecado, aparentemente no había tomado estado público. Había nacido el niño, pasados los 9 meses de la violación, muerto el marido, casada la mujer viuda, ahora con David, tapado la situación, y aparece Natán profeta, de parte de Dios. Y allí le cuenta la historia. El rey, hay un problema en la ciudad, hay un hombre que hizo una injusticia, y David se creyó la historia. Y en la historia pues que decía, un vecino recibió la visita de un caminante, y teniendo él animales que sacrificar, no tuvo mejor opción que cruzarse al vecino, tomarle la cordera, sacrificarla para darle al caminante. ¿Quién hizo semejante cosa? ¿Cómo le va a robar a la vecina si tiene sus animales? Y Natán, muy severo, le dice: tú eres ese hombre. Y con una mirada firme, poderosa, allí, revelándole el pecado que había tomado la vecina del prójimo de Urías, y la violó, habiendo tenido sus mujeres. Y entonces allí quedó tan impactado David, tan compungido, tan adolorido, que inmediatamente pidió perdón a Dios. Dios se lo reveló, y él felizmente, en lugar de enojarse contra Natán, como ocurrió en otros casos de los reyes antiguos, aquí fue lo contrario, se humilló, y Dios entonces le va a conceder el perdón. Pero he aquí que la sentencia, el mismo David la había pronunciado. Le había dicho a su amigo, el profeta Natán, que ese individuo que hizo semejante cosa lo pague 4 veces. Y esa sentencia volvió contra David. David lo pagó 4 veces en las personas de sus hijos. El hijo mayor violando a la hermana, Absalón matando a su hermano mayor, Absalón volteándose contra su padre, finalmente allí la muerte que sufre otro hijo, Adonías, por pretender el trono. En fin, los 4 tantos que David sentenció, ignorando esa historia, la naturaleza de esa historia, pues cayó sobre él. Y luego entonces Natán le reveló: tú eres ese hombre. Amigos, Dios tiene sus planes, tiene sus propósitos para que se haga justicia. Pero aquí que Ahitofel, ignorando todo ello, quiere hacer la suya propia. Miremos cómo termina la historia de este hombre con un corazón tan contaminado. Y Jesús nos enseña, por contraste en este caso: bienaventurados los de limpio corazón, ellos podrán ver a Dios. Aquel que tiene sucio el corazón termina en suicidio.
Esa es la historia de Ahitofel. Mirámosla. Abrimos ahora el capítulo 17, segundo de Samuel. Versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. ¿Cuál era el consejo entonces que habían dado uno y otro? Miremos capítulo 17, desde el comienzo, allí va a aparecer esta historia de ambos consejos, inmediatos consejos al joven Absalón. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Era lo que tanto anhelaba hacer el abuelo Ahitofel, abuelo de Betsabé. Y así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un solo hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai arquita. Ahora sí funcionaba el plan del rey David, de haber hecho introducir a Usai arquita allí entre los consejeros de Absalón. Dice el texto: llamad también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguimos su consejo o no? ¿Qué opinas tú? Entonces Usai dice a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, como sugiere Ahitofel, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, porque David es un hombre fuerte, tiene muy buenos guerreros. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son gente muy esforzada, gente guerrera, con mucha experiencia. Aconsejo pues, dice Usai, que todo Israel se junte a ti, o sea, demorar, no atacar inmediatamente, que es lo que pretendía Ahitofel. Desde Dan hasta Beerseba, en multitud, como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde él se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, y aquí viene la parte que es la que nos interesa: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel, así que Ahitofel era superior, el consejo de él era el correcto, se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón, y lamentablemente le tocó también a Ahitofel. El castigo no era contra Ahitofel, era contra Absalón de parte de Dios. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y allí entonces cumple con el rey David: mándenle al rey este consejo. Hemos discutido el caso, y entre el consejo de Ahitofel y el consejo mío, felizmente el rey escogió el mío, y es que se van a juntar las fuerzas para pelear contra ti, así que le da tiempo al rey para huir y moverse, en tanto que Ahitofel pretendía un asalto inmediato, victorioso, y así destruía a David. ¿Qué ocurrió como consecuencia de esto? Miremos el desenlace. Ahitofel, viendo que su acertado consejo no se prestó atención, tomó una decisión. Aquel que tenía el corazón tan manchado, tan sucio, que buscaba la venganza por lo que le había pasado a la nieta, nada menos que del rey David, autor de Salmos, un hombre de Dios, que en un momento de bajón tuvo semejante caída,
Dios es el que limpia los corazones. Miremos lo que pasó con Ahitofel. Versículo 23 hasta el final. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó, es decir, ensilló su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y la historia posterior nos dice que Absalón, habiendo tomado consejo, el consejo de Husai, preparó a la gente, y él se adelantó por allí. Absalón murió en la refriega, y se terminó toda la rebelión con la muerte de Absalón, que fue muy dolorosa para el propio padre. Amigos, hagamos una reflexión de lo que hemos escuchado, de esta historia, que tiene como propósito ilustrar el principio de Jesús, de aquella bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Muchos de nosotros podemos tal vez identificarnos con Ahitofel, estar dolidos, estar conmovidos por algún daño sufrido. No obstante, la historia de Ahitofel enseña claramente que Dios quiere limpiar nuestros corazones. Dejamos en las manos de Dios que Él ejecute los juicios, los castigos. De hecho, lo hizo. La misma sentencia de David, cuando él dijo que lo pague 4 tantos, David lo pagó. La sentencia que él dictó para esa historia ficticia, ahora vuelve contra él. Y efectivamente los hijos allí, uno violando a la hermana, el otro matando al hermano, atacando al rey, matándose entre ellos, una cosa horrible. Y David tuvo que ver todo esto y sufrir por ello. Lo pagó, porque Dios ya no le daba la protección que él había prometido, porque había cometido grave pecado, y el ángel protector pues se retira, aunque ama a David, pero fue muy grave lo que hizo. Amigos, Dios sabe cómo intervenir, pero aún así a David le perdonó y le dio un nuevo corazón, limpio corazón. David es un personaje muy querido en el mundo judío y en el mundo cristiano, porque él, aunque cometió gravísimo pecado, fue tan humilde para pedir perdón y que Dios le limpie el alma para ser una persona limpia, tener un limpio corazón, y Dios se lo concedió. Pero Ahitofel, que buscaba la venganza, así murió tan lleno de odio en su corazón, que finalmente el texto nos dice, se ahorcó. ¿Podemos sacar lecciones nosotros? ¿No se cumple la bienaventuranza de Jesús? Bienaventurados los de limpio corazón. Amigos, Jesús quiere ayudarnos a limpiar nuestro corazón. Para eso Él vino acá, para vendar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos de las pasiones, de los resentimientos, de los odios presos en que estamos. Nos libera para darnos un nuevo corazón. Este es el propósito del Mesías, que fue enviado para que sea bendición para usted, bendición para mí. Deseamos que estas lecciones puedan ser útiles para usted, que aprendamos todos, y así pues nos despedimos hasta la siguiente emisión, deseando que Dios los bendiga.